Bienvenida o bienvenida a esta exploración sonora. Hoy nos vamos a meter con unas notas bastante curiosas sobre una banda que, bueno, casi no necesita presentación. Queen. Ujú. Tenemos un documento, se titula Grupo Musical Queen.pdf y lo firma un tal Bulco. La verdad es que es una visión muy concisa, casi como un telegramo de su historia. Efectivamente. Es un texto, bueno, yo diría que es casi un esquema, ¿no? Que intenta meter en muy poco espacio la historia de un gigante de la música. Lo interesante va a ser ver qué elige destacar este autor, Bulco, y qué deja fuera. Claro, porque es un ejercicio de síntesis, pues muy extremo. Exacto. Nuestra tarea aquí es exprimir este documento en concreto. A ver, el propio texto ya da por hecho que Queen es enorme, ¿no? Menciona así de pasada Rapsodia Bohemia, Hammer to Fall, como si, bueno, todo el mundo las conociera, que es verdad para mucha gente. Ya. Pero lo interesante es cómo monta la historia a partir de ahí. Pues sí, vamos a ceñirnos estrictamente a lo que dicen estas notas. El objetivo es entender la perspectiva de Bulco sobre Queen, a través de lo que él selecciona. La formación, algunos conciertos clave y, ojo, de manera muy marcada, el destino de Freddie Mercury. Se nota un enfoque, ¿verdad? Se nota un enfoque muy definido, sí, desde el principio. Pues venga, entremos en materia. El documento nos lleva a Inglaterra sobre 1970 y suelta un detallito inicial curioso. Dice que la banda empezó con otro cantante antes de Freddie Mercury. Ujú. No dice más, pero lo deja ahí, como un dato previo. Es un apunte interesante, sí, porque sugiere que hubo algo antes de la imagen que todos tenemos en mente. Pero bueno, el autor pasa muy de puntillas por ahí. Sí, rápido. Parece que para Bulco, la historia de verdad, la relevante, empieza con la formación que él considera la definitiva. O sea, la que, según se ve después, asocia el éxito mundial. Y esa formación, que el texto sí presenta ya de forma más directa, pues es la clásica. Freddie Mercury como cantante, Brian May a la guitarra, John Deacon al bajo y Roger Taylor a la batería. Eso es. Los nombra como... Como los pilares. Sí, esa es la alineación que, según se deduce por donde pone el énfasis después, conquistó el mundo. Llama la atención, fíjate, que el texto no separa nada en los primeros discos, ni en cómo cambió el estilo al principio. No, nada. Da un salto enorme, directo a lo que él considera la cima de la popularidad. Y la mide, sobre todo, por los conciertos. Aquí es donde el documento pone el foco, pero clarísimamente, en la escala de sus conciertos. Menciona dos gigantes, Live Aid y Live at Wembley. Uf, Nombres que evocan, bueno, multitudes, ¿no? Energía a tope. Y también nombra un concierto en Río de Janeiro. Para Bulco, parece que estos eventos son la medida de su grandeza. es que es revelador que elija eso, ¿verdad? El éxito medido en eventos masivos. El Live Aid, por ejemplo. Aquel concierto benéfico mundial simultáneo en Londres y Filadelfia en el 85. Histórico. Fue un fenómeno cultural que iba más allá de Queen. Que el texto lo destaque así sugiere que para este autor la actuación de Queen allí fue un momento clave, un hito que quedó grabado. Totalmente. Y el Live at Wembley, del 86, que a menudo se dice que fue la cumbre de Queen como banda de estadio. Claro. Poner los dos juntos refuerza esa idea de apogeo en el escenario que el documento quiere transmitir. Es una forma muy visual de contar el éxito. Y luego está la mención a Río de Janeiro. El texto no da fecha, pero dónde lo coloca en la narración es significativo. Lo mete justo antes de empezar a hablar de los aspectos más personales y, bueno, controvertidos de Freddie Mercury, según este escrito. No parece casual, ¿no? La secuencia, desde luego, no parece casual. Y aquí es donde el tono del documento pues cambia un poco. Se vuelve más personal y directo sobre Mercury. Habla de escándalos asociados a él y de cierta notoriedad en el mundo gay de aquel entonces. Uf, Son frases muy directas en un texto tan corto, ¿eh? Vinculan su vida privada a su figura pública de forma explícita. sí, el texto de Bulco presenta esa faceta sin tapujos como parte del perfil público de Mercury. Lo llaman notoriedad, que es una palabra con sus connotaciones. Tiene su carga, sí. Es una representación muy concreta, quizás un reflejo de cómo se percibían las cosas en la época o de la visión del propio autor. Y es crucial cómo conecta esto con el concierto de Río. El documento dice, y aquí hay que fijarse bien en el matiz. Es más, parece que en el concierto de Río de Janeiro Freddie reconoce que está infectado con el SIDA.
Ese parece que es importante, ¿no? Fundamental. Ese parece que dice mucho sobre la información que maneja Bulco, o cómo la presenta. No lo afirma como un hecho seguro, sino como una posibilidad, un rumor, algo no verificado. Parece que. No da pruebas ni nada. No ofrece contexto ni fuentes. Introduce una duda sobre si ese supuesto anuncio público ocurrió de verdad en ese sitio, al menos tal como lo cuenta este documento. Claro, no lo da por sentado, pero lo mete ahí como un momento que podría ser clave en la historia que está contando, vinculando Río con la enfermedad. Y a partir de aquí, el documento sí es tajante sobre la situación médica de la época. Exacto. Subraya un hecho demoledor, al no haber tratamiento a esta enfermedad. Esta frase, cortita y directa, es clave para entender el final que cuenta el texto. Uf, qué duro. Pone la tragedia personal en el contexto de una realidad médica terrible, la impotencia total de la medicina frente al VIH-Sida en aquellos primeros años. Lo que nos lleva ya directos al final del relato que nos ofrece este documento. Señala que como consecuencia directa de la enfermedad y de que no había tratamientos eficaces, pues Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991. Y ahí se acaba. El recorrido vital que traza el texto termina ahí, de golpe. Es el cierre de la narrativa particular que construye Bulco. Empieza con los orígenes y la formación clave, salta a los macroconciertos como símbolo del éxito, mete elementos de la vida personal de Mercury, escándalos, notoriedad, menciona la enfermedad, el contexto médico, con ese punto incierto sobre Río y concluye con su muerte. Es un arco narrativo muy definido y bastante dramático. Entonces, si intentamos resumir la visión que nos deja este documento, ¿qué tenemos? Pues, un retrato de Queen que nace en los 70, alcanza una fama brutal simbolizada por conciertos gigantes, pero cuya historia, en este resumen tan particular, queda muy marcada por la figura de su cantante. Y no solo por su talento artístico, que apenas se menciona más allá de los 2 títulos del principio. El peso recae, de manera muy significativa en este texto, en aspectos de su vida personal, los llamados escándalos, la notoriedad y al final en su enfermedad y muerte, puestas en el contexto de la crisis del SIDA de la época. Es una perspectiva que elige centrarse mucho en el drama humano del final. Totalmente. Es llamativo el desequilibrio, ¿no? En un texto tan corto. Se come casi toda la discografía, la innovación musical, cómo funcionaban ellos como banda. Nada de eso. Para concentrarse mucho en la formación, unos pocos conciertos cumbre y, sobre todo, en el último capítulo de la vida de Mercury. Es una elección narrativa, claro, dentro de lo que parece un resumen muy personal o con un foco muy claro. Desde luego, pero inevitablemente esta selección deja fuera partes enormes del legado de Queen. Lo que prima aquí es una visión centrada en el frontman, su potencia en el escenario, en sitios enormes y su trágico final. Podríamos preguntarnos qué llevó a Bulco a elegir justo esto, ¿no? Quizá buscaba el impacto emocional rápido, condensar la historia en sus puntos más álgidos y dramáticos. Es una forma de contarla, por supuesto, aunque sea muy parcial. La omisión de casi 20 años de creación musical constante es notable. Ciertamente, el documento parece más interesado en el fenómeno de masas y en la figura pública y personal de Mercury, sobre todo en sus últimos años, que en el proceso creativo o la evolución artística. Es una perspectiva muy concreta, la de Bulco, y analizarla nos dice tanto sobre el posible autor como sobre la propia banda. Por ejemplo, usar palabras como escándalos o notoriedad en el mundo gay refleja un lenguaje y quizá una perspectiva que podrían ser de una época o de una visión particular. Ajá. El documento no juzga directamente, pero elegir esas palabras y esos hechos ya es una forma de enmarcar la historia. Absolutamente. Y nuestro papel es señalar cómo este documento en concreto construye esa narrativa. No estamos diciendo que sea la única visión, ni la más completa, sino analizando cómo estas notas eligen contar la historia de Queen. Y la inclusión del matiz parece que es otra pista, ¿no? Quizá el autor estaba juntando información de varios sitios y no toda estaba confirmada. Podría ser. Es otro indicio de la naturaleza del documento. Resulta curioso cómo un texto tan breve puede dar para tantas capas de análisis, no solo sobre Queen, sino sobre cómo se escribe la historia, qué elegimos recordar y cómo lo contamos. Precisamente, cada resumen, cada biografía, por muy objetiva que quiera ser, implica elegir poner el acento en algo. Y este documento de Bulco es un caso claro de una selección muy marcada que apuesta por el impacto y el drama centrado en la figura del cantante. Bien,
Creo que hemos exprimido a fondo lo que estas notas nos ofrecían. Hemos desgranado los puntos clave según Bulco, los inicios en Inglaterra, la formación estelar, los conciertos monumentales como símbolos del éxito global y ese marcado énfasis final en Freddie Mercury. Sí, incluyendo la mención a aspectos personales, la enfermedad y el desenlace fatal en 1991. Es un ejercicio interesante ver cómo se intenta meter la magnitud de Queen en tan poco espacio. Este documento elige un camino muy concreto: resaltar el brillo del éxito masivo en los directos y a la vez poner un foco muy intenso, casi dominante, en los aspectos más personales y dramáticos de la vida de su líder. Eso es, incluyendo esa nota de incertidumbre sobre el supuesto anuncio en Río, que es un detalle significativo de cómo presenta la información. Se podría decir que el relato de Bulco traza como una parábola: ascenso brutal, cima en los escenarios más grandes y un final marcado por la tragedia personal. Y todo ello, además, enmarcado en el contexto médico de la época, con el SIDA. Un resumen potente, eso sí. Sí, y refleja una manera muy particular de enfocar la historia de Queen, dando un peso enorme a los últimos años de la vida de Mercury, quizá a costa de otros aspectos igual de relevantes de la carrera de la banda. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Este documento tan conciso dedica una parte importante de su poco espacio a los escándalos, la enfermedad y la muerte de Freddie Mercury, presentados de forma directa, aunque con matices como ese «parece que». ¿Cómo creen que influye este enfoque tan particular sacado de estas notas específicas de Bulco en la percepción general que podemos tener del legado de Queen? ¿Qué imagen construye si la comparamos con un análisis que se centrara solo en su música, que es vasta y diversa, o en su innovación en el estudio, o en su impacto cultural durante más de 20 años? Es algo sobre lo que pensar, ¿verdad? Después de esta inmersión en un texto tan peculiar.